María Elena Vázquez nunca imaginó que alimentar a 3 extraños perdidos en una tormenta de polvo cambiaría su vida para siempre. Pero a veces, los actos más simples de bondad desatan fuerzas que transforman destinos enteros. El viento aulló, como una bestia herida, arrastrando nubes de tierra que borraron el horizonte en una pared gris y sofocante. María Elena se aferró al poste de madera del porche, sintiendo cómo la tormenta sacudía los cimientos de su pequeño rancho con una furia que parecía personal. El aire espeso se colaba por cada grieta, cubriendo todo con una capa de polvo, fino que se pegaba a la piel como ceniza. Había vivido suficientes tormentas para reconocer esta. Era de las que arrancaban techos, sepultaban pozos y dejaban a familias enteras llorando bajo montañas de tierra. El ganado que le quedaba, apenas 3 vacas flacas y un caballo viejo, ya había buscado refugio detrás del granero, sus mugidos, perdidos en el rugido constante del viento. María Elena estaba a punto de refugiarse cuando lo escuchó, un grito débil, casi tragado por la tormenta. Entrecerró los ojos, escudriñando la muralla de polvo que se extendía más allá de su cerca. Por un momento, pensó que había sido su imaginación, el sonido solitario de su propia desesperanza tomando forma. Entonces las vio. 3 figuras, tambaleantes, emergieron de la penumbra como fantasmas, sombreros hundidos hasta los ojos, pañuelos cubriéndoles el rostro. Charros, por sus ropas y la manera en que caminaban, pero charros perdidos, golpeados por la tormenta hasta la extenuación. El corazón de María Elena se aceleró. En estos parajes, un golpe en la puerta después del anochecer podía significar problemas. Bandidos, hombres desesperados que tomaban lo que necesitaban sin preguntar. Pero estos hombres no se movían como depredadores, se movían como supervivientes, como personas que la tormenta había masticado y escupido en su tierra. El primero, un hombre de hombros anchos que cojeaba ligeramente, alcanzó los escalones del porche. Se quitó el sombrero, revelando un rostro cubierto de polvo, labios agrietados y ojos enrojecidos. «Señora», murmuró con voz rasposa, «no buscamos problemas, solo refugio, si nos lo permite». María Elena vaciló. Sus despensas estaban casi vacías. Apenas tenía suficiente comida para mantenerse una semana más, pero algo en las caras de estos hombres, algo gastado y humano, la tocó en un lugar que había mantenido cerrado desde que su esposo murió. Asintió una vez y abrió la puerta de par en par. Dentro de la casa, el aroma de humo de leña y masa agria llenaba el aire. Los 3 hombres se quitaron los sombreros y sacudieron el polvo de sus botas, moviéndose con la reverencia de quienes sabían que habían sido salvados. Se agruparon cerca de la puerta como si temieran contaminar el espacio con su desesperación. María Elena se movió hacia la cocina, sus manos trabajando por instinto, un poco de harina de maíz, algo de manteca de cerdo. Raspó lo poco que le quedaba, preparando una tosca plancha de pan de maíz y calentando agua para un café tan débil que era casi transparente. Mientras trabajaba, los observó de reojo. 2 de los hombres murmuraban agradecimientos, el cansancio tirando de sus hombros hacia abajo. El que había hablado primero se presentó como Joaquín y señaló a su compañero más joven como Diego. Ambos parecían hombres honestos, trabajadores golpeados por tiempos duros. Pero el tercero permanecía apartado. Era alto, con una cicatriz que cortaba desde la esquina de su ceja hasta el borde de su mejilla. Su abrigo estaba remendado, sus botas gastadas hasta la suela, pero se sostenía con una quietud que la inquietaba más que cualquier arma podría haberlo hecho. No hablaba,
No se sentaba, simplemente la observaba con esos ojos pálidos e indescifrable. Cuando finalmente puso la comida sobre la mesa, Joaquín y Diego se abalanzaron sobre ella con gemidos silenciosos de gratitud. El hombre silencioso esperó hasta que ella le dio una ligera inclinación de cabeza antes de tomar un pedazo de pan de maíz en su mano, rompiéndolo lentamente, casi metódicamente. Comieron en silencio casi total, salvo por la tormenta golpeando las ventanas y el ocasional tintinear de las tazas de lata contra la mesa. Después, Joaquín y Diego murmuraron disculpas y encontraron lugares cerca del hogar para dormir. El silencioso permaneció de pie, mirando las llamas, perdido en un mundo al que María Elena no podía entrar. Lo observó un momento más. Luego, sacó una manta gastada del baúl junto a la pared y la puso en el borde de la mesa. «Para usted», dijo en voz baja. La cabeza del hombre se inclinó ligeramente, como reconociéndola, pero no dijo nada. Aún así, cuando se alejó, escuchó el suave susurro de la manta siendo levantada. Esa noche, mientras el viento gritaba contra las paredes y el polvo se filtraba por cada grieta, María Elena yacía despierta en su cama estrecha. La casa se sentía demasiado llena y demasiado vacía a la vez. Había dado refugio a extraños, los había alimentado con comida que no podía permitirse perder. Y de alguna manera, en lo profundo de sus huesos, sabía que esta noche no era el final. La madrugada llegó silenciosa, arrastrando una bruma rojiza a través de los campos golpeados. La tormenta había pasado, pero había dejado sus cicatrices. Montones de polvo tan altos como la rodilla de un hombre, ramas rotas cubriendo el patio y un silencio tan profundo que se sentía casi sagrado. María Elena se despertó de un sueño inquieto. Por un momento olvidó el mundo más allá de sus delgadas paredes, olvidó el peso que se asentaba perpetuamente en su pecho. Entonces el débil aroma de polvo y sudor le recordó los extraños. Se levantó en silencio, envolviendo su rebozo alrededor de los hombros y caminó descalza hacia la habitación principal. Joaquín y Diego se habían ido. Sus petates estaban pulcramente doblados junto al hogar, una pequeña pila de monedas encima de ellos. Pago, tal vez, o un gesto de agradecimiento. María Elena miró las monedas por un largo momento, el brillo metálico pareciendo casi extraño en su modesta casa. Solo quedaba un hombre, el silencioso. Estaba junto a la ventana, su amplia figura perfilada contra la débil luz matutina. Su sombrero estaba echado hacia abajo, pero podía ver la tensión en su mandíbula, la manera en que su mano se flexionaba a su costado, como si se preparara para un golpe que nunca llegaba. María Elena se aclaró la garganta suavemente. El café está frío, pero es bienvenido a tomarlo. Él se volvió ligeramente, ofreciendo una inclinación de cabeza, aún sin palabras. Ella se ocupó en la estufa, recalentando los restos del brebaje de ayer. Sus manos temblaron ligeramente, no por miedo, sino por algo más difícil de nombrar. Este hombre la inquietaba no porque pareciera peligroso, sino porque parecía familiar de alguna manera, gastado por la vida, fracturado. Cuando puso la taza sobre la mesa, él se acercó y la aceptó con un murmullo silencioso que podría haber sido gracias, pero fue tragado por el crujir de las tablas del piso. Se sentaron en silencio, las delgadas paredes respirando hacia adentro y hacia afuera con el viento. Finalmente ella encontró su voz. ¿Tiene nombre? Él vaciló, como sopesando el riesgo de responder. Entonces, con una voz áspera como grava, dijo: «Me llaman Alejandro». Solo eso, sin apellido, sin explicación. María Elena asintió lentamente. Alejandro. Un nombre fuerte para un hombre construido como las tormentas que atravesaba, silencioso, implacable
imposible de predecir. En la quietud que siguió, María Elena sintió algo moverse en su pecho, algo que había mantenido enterrado desde que enterró a su esposo. Una curiosidad peligrosa sobre este extraño que había llegado con la tormenta. ¿Planea partir hoy?, preguntó manteniendo su tono ligero. Los ojos de Alejandro, pálidos y agudos como hielo de invierno, se dirigieron hacia la puerta. Más allá de ella, el mundo aún estaba sepultado en polvo. Los caminos serían intransitables. Los pueblos estarían cerrados herméticamente. «No tiene caso ir a ningún lado todavía», dijo simplemente. María Elena asintió de nuevo, aunque un nudo extraño se retorció en su estómago. No sabía si debía sentirse aliviada o temerosa. Pasó el día trabajando la poca tierra que podía, sus botas levantando polvo donde una vez había hierba. Alejandro ayudó sin preguntar, reparando una cerca rota, acarreando agua del pozo. No hablaba a menos que fuera necesario, pero su presencia era sólida, no intrusiva, como una roca en un río embravecido. Esa noche se sentaron junto al hogar otra vez, saboreando café débil y mirando el fuego. María Elena se encontró hablando, más de lo que pretendía. Pequeñas cosas sobre el rancho, sobre cómo su esposo había muerto tratando de salvar el ganado durante una tormenta muy parecida a la pasada. No sabía por qué hablaba. Tal vez era la quietud. Tal vez era la manera en que Alejandro escuchaba. Realmente escuchaba, sin juicio, sin lástima. «Mis vecinos», dijo con voz baja, «piensan que debería haber partido con él, que solo soy testaruda, tonta». Alejandro se movió ligeramente, sus botas raspando contra el piso. «No es tonta», dijo, «está de pie. Eso es más de lo que la mayoría puede decir». Las palabras eran simples, ásperas, pero para María Elena se sintieron como un bálsamo sobre heridas que no se daba cuenta que aún sangraban. Lo miró a las líneas profundas talladas en su rostro, la cicatriz que marcaba un lado de él. Se preguntó, no por primera vez, qué tormentas había sobrevivido y si algunas aún lo perseguían. Más tarde, cuando se metió en la cama, yacía despierta, mirando el techo. Afuera, el viento había muerto, pero otra tormenta se gestaba, una que no agitaba el polvo, sino el corazón. El amanecer se alzó sobre una tierra envuelta en silencio. La tormenta había despojado al mundo de color, dejando solo los amarillos quebradizos y marrones apagados de una estación moribunda. María Elena estaba junto a la ventana de la cocina, sus manos envueltas alrededor de una taza astillada, observando el vacío extenderse hacia el horizonte. Alejandro no se había movido. Se sentaba en el porche, una sombra amplia contra el débil sol matutino, tallando un pedazo de madera con un cuchillo que destellaba plateado en la luz. El suave raspar de la hoja contra la corteza era el único sonido entre ellos. María Elena terminó su café, puso la taza con un clic más fuerte de lo que pretendía y empujó la puerta. «¿Planea quedarse?», preguntó cruzando los brazos. Alejandro levantó la vista de su tallado. Sus ojos eran claros, firmes. «No hay razón para partir todavía», dijo simplemente. María Elena alzó una ceja. «No está obligado. Lo alimenté, eso es todo». Él se encogió de hombros, un pequeño rodar de hombros que de alguna manera cargaba el peso de un hombre que no tenía ataduras, ningún lugar a donde ir. «La tormenta no ha hecho lo que va a hacer todavía», dijo. «Es mejor no cabalgar a ciegas hacia ella». Era una respuesta práctica, una respuesta segura. Pero María Elena sintió que había más debajo, algo no dicho, como un río corriendo profundo bajo tierra agrietada. Los días se deslizaron juntos. Trabajaron lado a lado, parcheando cercas, limpiando escombros, cuidando a los pocos animales que habían sobrevivido la tormenta.
Alejandro decía poco. María Elena decía menos. Pero un ritmo se asentó entre ellos, un entendimiento silencioso, construido sobre la necesidad y algo más difícil de nombrar. Por las noches se sentaban junto al fuego. Alejandro tallaba o pulía su equipo de montar golpeado, mientras María Elena remendaba ropa gastada o simplemente miraba las llamas, dejando que el calor descongelara lugares dentro de ella que pensó estaban helados para siempre. Cuando la mañana del quinto día llegó más fría que antes, un viento cortante barriendo los campos yermos y haciendo vibrar las ventanas en sus marcos, María Elena despertó con una sensación extraña en el pecho, como si algo estuviera a punto de cambiar. Los días después de que Alejandro se fuera fueron más agudos de alguna manera, como si el aire mismo llevara bordes. María Elena siguió con su trabajo con un nuevo tipo de energía, reparando las líneas de cerca que los hombres habían fortificado, plantando semillas en el suelo terco, barriendo el polvo de sus pisos con una mano más ligera. Por primera vez en demasiado tiempo, el futuro no parecía una sentencia que soportar. Parecía algo que podía construir. Pero la esperanza, aprendió rápidamente, convertía a una mujer en blanco. El primer signo llegó con la visita de la señora Herrera, la esposa del alcalde. María Elena escuchó el crujir del carruaje antes de verlo, el relincho agudo de un caballo tirando contra el freno. Se limpió las manos en el delantal y salió al porche justo cuando la señora Herrera descendía, las faldas rozando el polvo. «Buenos días, María Elena», dijo demasiado dulcemente. María Elena forzó un gesto educado. «Buenos días». La señora Herrera ajustó su sombrero, los ojos revoloteando sobre el granero recién reparado, la nueva madera enmarcando el porche, las filas ordenadas de suministros apiladas junto a la pared. Sonrió finamente. «¡Qué bendición recibiste!», dijo, con voz diseñada para llevar juicio bajo el barniz de amabilidad. «Supongo que sí», respondió María Elena cuidadosamente. La señora Herrera chasqueó la lengua. «Todos estábamos rezando. Por ti, querida. Algunos temíamos que te hubieras alejado del Señor, buscando ayuda de hombres vagabundos y todo eso». La acusación, aunque envuelta en piedad, golpeó más fuerte que una bofetada. María Elena se tensó. Sabía cómo funcionaba el pueblo. La misericordia era una moneda que se comerciaba solo cuando convenía a las apariencias. «Hice lo que era correcto», dijo María Elena, su voz firme. Los labios de la señora Herrera se fruncieron. A veces las apariencias son tan importantes como las acciones. Lo entiendes, ¿verdad? María Elena sonrió entonces, una sonrisa real y aguda como un cuchillo. «Me parece que Dios ve más que las apariencias». Por un momento, los ojos de la mujer mayor destellaron con algo que podría haber sido ira o miedo. Sin otra palabra, la señora Herrera recogió sus faldas y se subió de nuevo al carruaje, azotando las riendas con más fuerza de la necesaria. Mientras el carruaje se alejaba, entraqueteando, María Elena exhaló lentamente, sintiendo el peso del encuentro asentarse sobre ella. Era solo el comienzo. Esa tarde, mientras el sol sangraba a través del cielo, María Elena estaba junto al borde de sus campos, observando el viento ondular a través de la hierba seca. Un carruaje rodó por el camino distante. Captó la forma de la señora Herrera otra vez, cabeza en alto, un grupo de lugareños sentados detrás de ella. No saludaron, ni siquiera miraron en su dirección. María Elena cuadró los hombros. Que susurraran, que juzgaran, no se disculparía por la compasión. Mientras se dirigía de vuelta hacia la casa, pensó que escuchó el sonido débil de cascos en la distancia. Pero cuando miró, no había nada más que los campos esperando sin fin. 3 días después,
Mientras lavaba los platos de la cena solitaria, lo escuchó. Un rumor bajo y distante. Se congeló, el plato agrietado resbalando en sus dedos. El sonido creció más fuerte, un trueno profundo y constante que no era la tormenta regresando. Con el corazón martillando, corrió al porche. Al principio, todo lo que pudo ver fue el polvo levantado en la distancia. Pero entonces las formas comenzaron a formarse, oscuras contra la luz moribunda. Jinetes, docenas de ellos, tal vez más, extendidos en una línea larga y lenta a través del camino que llevaba hacia su rancho. Por un momento terrible, el pánico la agarró. ¿Era esto algún tipo de grupo de asaltantes? ¿Había traído Alejandro problemas a su puerta sin querer? Se aferró al borde de la baranda del porche hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Mientras los jinetes se acercaron, pudo distinguir sus rostros, hombres que llevaban sombreros golpeados, sus ropas gastadas y polvorientas, sus caballos delgados pero determinados, y al frente, liderándolos con esa misma gravedad silenciosa, estaba Alejandro. Cabalgaba como un hombre regresando a un lugar que había elegido, no uno con el que se había topado. Detrás de él, los jinetes llevaban bultos colgados a través de sus monturas, sacos de grano, herramientas, madera, barriles de agua, cajas de comida, suministros. No eran un grupo de asaltantes, eran un rescate. María Elena se llevó una mano a la boca, sus rodillas amenazando con doblarse. Los hombres frenaron cerca del porche, quitándose los sombreros respetuosamente. Alejandro desmontó con movimientos lentos y deliberados, y se acercó a los escalones, el polvo arremolinándose alrededor de sus botas. No sonrió, no habló. Simplemente puso un saco pesado de arpillera a sus pies, harina por el olor, y dio una sola inclinación solemne. María Elena lo miró fijamente, las palabras atrapadas en su garganta. ¿Por qué?, susurró, la pregunta escapando antes de que pudiera detenerla. La voz de Alejandro era áspera cuando finalmente respondió. La tormenta le quitó. Quisimos devolver. Los otros hombres comenzaron a descargar suministros, trabajando rápida y eficientemente. Nadie pidió agradecimientos. Nadie esperaba pago. María Elena se quedó congelada, la enormidad de todo estrellándose sobre ella más fuerte que cualquier tormenta de polvo jamás podría. Una bondad dada sin expectativa y ahora bondad devuelta 100 veces. El viento se levantó alrededor de ellos, pero esta vez no era un heraldo de pérdida, era un anuncio de algo nuevo, algo que no se había atrevido a creer en mucho, mucho tiempo. Esperanza. El rancho, una vez un lugar de ecos y silencio quebradizo, ahora bullía de vida. El martillear de martillos contra madera, el raspar rítmico de palas, el murmullo bajo de voces, todo tejido junto en una especie de música que María Elena no se había dado cuenta de que extrañaba. Los jinetes, estos hombres polvorientos y gastados que parecían haber sido tallados de los mismos huesos de la frontera, se movían con propósito silencioso. Repararon las cercas rotas, reforzaron el granero que se hundía, incluso parchearon los agujeros en el techo de la casa donde la última tormenta había dejado a las estrellas asomándose. No hicieron preguntas, no contaron historias, simplemente trabajaron como si el pequeño acto de bondad de María Elena durante la tormenta hubiera cosido un hilo invisible entre todos ellos, atándolos a ella de una manera más profunda que cualquier contrato. Alejandro supervisó mucho de ello, hablando en tonos bajos cuando era necesario, pero por lo demás manteniéndose en su silencio usual. Era una fuerza sin necesidad de dominar, un líder sin usar el nombre.
María Elena se movió entre ellos, su corazón apretado con emociones conflictivas. Gratitud, incredulidad, miedo de que todo se desmoronara si se atrevía a apoyarse demasiado en ello. Llevó agua a los hombres, cocinó lo poco que le quedaba en la despensa, y cuando eso se acabó, algunos de los jinetes produjeron sacos de frijoles, arroz, incluso tocino salado de sus alforjas. Comieron alrededor de un fuego improvisado cerca del granero, la risa ocasionalmente rompiendo el aire como pequeños estallidos de luz solar a través de nubes pesadas. Sin embargo, en medio de la calidez, María Elena sintió el peso de ojos, no de los jinetes, sino de la tierra más allá. Captó vislumbres de ello, cortinas temblando en casas distantes, formas permaneciendo en la cresta al atardecer. El pueblo estaba observando y juzgando. En esta tierra dura se esperaba que una mujer sola sufriera en silencio, no que invitara a un pequeño ejército de extraños a su hogar. Los susurros seguirían. Siempre lo hacían. Esa noche, cuando el último de los clavos fue clavado y las reparaciones terminadas, Alejandro se acercó a ella en el porche. Las estrellas se extendían arriba, brillantes y frías, y el viento llevaba el aroma de tierra recién removida. María Elena se aferró a su rebozo más fuerte alrededor de los hombros, el corazón latiendo fuerte, mientras Alejandro se detuvo a unos pies de distancia, sombrero en mano. «Nos salvó», dijo simplemente, voz baja y áspera. «Hombres como nosotros no olvidamos eso». María Elena negó con la cabeza, luchando por encontrar su voz. «Solo hice lo que cualquier persona decente haría». Los ojos de Alejandro la sostuvieron. «No, señora. La gente decente nos rechazó antes. Usted no». Las palabras se asentaron entre ellos, pesadas y verdaderas. María Elena miró hacia otro lado, parpadeando contra el escozor en sus ojos. No estaba acostumbrada a ser vista, no realmente. No desde el día que el pueblo le dio la espalda, culpándola por sobrevivir donde su esposo no había podido. «No espere que el pueblo lo tome bien», dijo, forzando una sonrisa quebradiza. «Dirán que me he vuelto loca, o peor». La boca de Alejandro se curvó, no exactamente una sonrisa, pero algo cercano. «El pueblo se ha equivocado antes». Los jinetes se quedaron una noche más. Al amanecer, empacaron su equipo, ajustaron las monturas y se montaron. Uno por uno, se quitaron los sombreros para María Elena, algunos ofreciendo agradecimientos murmurados, otros simplemente asintiendo mientras cabalgaban hacia la luz pálida de la mañana. Alejandro fue el último en partir. Se demoró en el borde del patio, sombrero bajo sobre los ojos, caballo moviéndose debajo de él. María Elena bajó del porche, el frío de la mañana mordiéndole la piel. «¿Volverá?», preguntó, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. Por un largo momento, Alejandro no dijo nada. Entonces, con esa misma gravedad lenta que parecía parte de sus huesos, asintió una vez. «Cuando sea el momento correcto», dijo. Y con eso, se dio vuelta y cabalgó tras los otros, desapareciendo en la extensión sin fin de tierra. María Elena observó hasta que no fue más que una sombra contra el sol naciente, su corazón lleno de una manera que no había estado en años. El polvo aún podría adherirse a la tierra. Los susurros aún podrían arremolinarse como tormentas esperando atacar. Pero algo había cambiado. La esperanza había encontrado un punto de apoyo aquí y no sería fácilmente desarraigada. Pero la esperanza, como descubrió rápidamente, tenía un precio. Los susurros que había temido llegaron como una infección, extendiéndose de casa en casa, de boca en boca.
una viuda que albergaba extraños, una mujer que había olvidado su lugar. La primera confrontación real llegó una semana después. El alcalde Herrera mismo apareció a su puerta flanqueado por dos hombres que María Elena reconoció del mercado. Sus rostros eran severos, sus posturas rígidas con autoridad fingida. «María Elena», dijo el alcalde, quitándose el sombrero, pero manteniendo su voz fría. «Tenemos que hablar». Ella se cruzó de brazos, manteniéndose firme en su porche. «Entonces hablen». «El pueblo está preocupado», continuó. «Una mujer sola aceptando ayuda de esa clase de hombres. No está bien». «¿Qué clase de hombres?», preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. «Vagabundos, forajidos tal vez, no conocemos sus historias». María Elena sintió la ira surgir en su pecho. «Conozco sus acciones. Eso es suficiente». El alcalde frunció el ceño. «Las apariencias importan, María Elena. Tu reputación afecta a todo el pueblo». Ella se rió entonces, un sonido amargo que la sorprendió. «¿Mi reputación? ¿Dónde estaba el pueblo cuando necesitaba ayuda real?» Los hombres intercambiaron miradas incómodas, pero el alcalde persistió. «Esto es diferente. Esto es peligroso». María Elena los miró a los tres, viendo no la preocupación genuina, sino el miedo. Miedo a una mujer que había encontrado fuerza fuera de sus limitaciones estrechas. «Voy a vivir mi vida», dijo firmemente, «con o sin la aprobación del pueblo». Los hombres se fueron con advertencias veladas, pero María Elena sabía que regresarían. La presión se estaba construyendo, como una tormenta en el horizonte que oscurecía el aire con promesas de violencia. Y cuando Alejandro regresó 3 días después, llegando silenciosamente al atardecer, como había prometido, montando a través de los campos dorados con la determinación de un hombre que había tomado una decisión irreversible, ella supo que el momento de las verdades había llegado. Se sentaron en el porche bajo las estrellas, el aire nocturno llevando el aroma de tierra seca y promesas distantes. María Elena había preparado café real esta vez, usando parte de los suministros que los jinetes habían traído, el aroma rico llenando el espacio entre ellos como una ofrenda de hospitalidad. La calidez se extendía entre ellos, cómoda pero cargada de cosas no dichas, de secretos que pesaban tanto como las piedras del campo. «Alejandro», dijo finalmente, su voz apenas un susurro en la quietud que envolvía el rancho como una manta. «¿Por qué realmente regresó?» Él se movió en su silla, el cuero crujiendo bajo su peso, sus manos grandes envueltas alrededor de la taza como si fuera un ancla en una tormenta. Por un momento que se estiró como la eternidad, pensó que no respondería. Entonces comenzó a hablar, su voz baja y cuidadosa, cada palabra escogida con la precisión de un hombre que había aprendido que las palabras podían ser armas. «Tuve una esposa una vez», dijo, sus ojos perdidos en las sombras que bailaban más allá del círculo de luz del porche, un pequeño rancho en Sonora. Trabajamos duro, soñamos juntos, construimos algo hermoso con nuestras manos. Hizo una pausa, mirando hacia la oscuridad donde los recuerdos vivían como fantasmas. Llegaron los bandidos una noche. Yo estaba en el pueblo vendiendo ganado. Cuando regresé, no terminó la oración. No necesitaba hacerlo. El silencio que siguió habló de horrores que las palabras no podían contener. «Lo siento», murmuró María Elena, sintiendo el peso de su dolor como algo físico que presionaba contra su pecho. Alejandro asintió lentamente, sus hombros llevando el peso de años de culpa que no le pertenecía. Los bandidos tenían amigos en el pueblo. Cuando los perseguí, cuando busqué justicia, ellos dijeron que yo era el problema, que había puesto en peligro a todos. Me señalaron como el culpable.
María Elena sintió una comprensión fría filtrándose a través de ella como agua helada. ¿Cómo me señalaron a mí? Exactamente. Sus ojos la encontraron en la penumbra, brillando con una intensidad que la hizo temblar. Cuando usted nos dio refugio esa noche, cuando nos alimentó sin preguntar quiénes éramos o de dónde veníamos, sin temor o juicio, me recordó que la bondad todavía existe en este mundo cruel. Las lágrimas picaron los ojos de María. Elena, usted me devolvió algo también. Me recordó que no estoy sola en esta lucha. Alejandro se acercó, su mano cubriendo la de ella en el reposabrazos de la silla. Su toque era cálido, firme, lleno de promesas no dichas que vibraban entre ellos como cuerdas de guitarra. No tiene que estar sola nunca más, dijo en voz baja, si me permite quedarme. La confrontación que María Elena había estado temiendo llegó al amanecer del domingo, cuando las campanas de la iglesia aún echaban sus llamadas melancólicas sobre el paisaje polvoriento. Despertó al sonido de cascos múltiples, el crujir de ruedas de carruaje, voces airadas, llevadas por el viento matutino como el rugido de una multitud sedienta de sangre. Alejandro ya estaba despierto, de pie junto a la ventana con su rifle descansando ligeramente en sus manos callosas. Su rostro era una máscara de calma labrada en piedra, pero María Elena podía ver la tensión en sus hombros, la manera en que sus músculos se preparaban para la violencia que podría venir. ¿Cuántos?, preguntó ella, levantándose de la cama y alcanzando su rebozo con manos que temblaban a pesar de su determinación. Suficientes, respondió él en voz baja, una respuesta que contenía todo lo que necesitaba saber. Salieron al porche juntos, presentando un frente unido contra la tormenta que se acercaba. Una multitud de villagers había congregado en su patio como cuervos hambrientos. El alcalde Herrera al frente, flanqueado por su esposa de rostro severo y varios hombres prominentes del pueblo que habían venido a mostrar su autoridad. Detrás de ellos, una colección de rostros que María Elena reconoció del mercado, de la iglesia, de los días cuando aún se consideraba a sí misma parte de su comunidad pequeña y sofocante. «María Elena», gritó el alcalde, su voz llevando autoridad, fingida que no podía esconder el miedo subyacente. «Esto ha ido demasiado lejos. Este hombre debe irse, ahora». «Es mi hogar», respondió María Elena, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Decido quién se queda y quién se va». La señora Herrera se adelantó como una víbora preparándose para atacar, su rostro arrugado en disgusto que había practicado durante años. «Has traído vergüenza sobre ti misma, niña, sobre todos nosotros, una viuda cristiana viviendo en pecado con un vagabundo». «No estoy viviendo en pecado», dijo María Elena bruscamente, sintiendo la ira crecer en su pecho como fuego. «Estoy viviendo con esperanza, algo que este pueblo olvidó hace mucho tiempo». Un murmullo de desaprobación se extendió por la multitud como una enfermedad. Alejandro dio un paso adelante, colocándose ligeramente delante de María Elena. Su presencia era tranquila pero imponente, una declaración silenciosa de protección que no necesitaba palabras. «El pueblo ha decidido», continuó el alcalde, inflando su pecho con importancia prestada. «O él se va, o ambos lo hacen. No toleraremos esta situación por más tiempo». María Elena sintió el peso del momento asentarse sobre sus hombros como un manto pesado. Toda su vida había seguido las reglas del pueblo, había buscado su aprobación como una niña buscando el amor de padres crueles, había tratado de encajar en sus expectativas estrechas y asfixiantes. Y cuando más los necesitaba, cuando la muerte había vaciado su mundo, le habían dado la espalda. «He tomado mi decisión»,
dijo claramente, su voz llevando a través del aire matutino como el sonido de una campana. Alejandro se queda, y yo también. El pueblo mantuvo su palabra con la crueldad eficiente de verdugos, ejecutando una sentencia que habían dictado sin juicio. En los días que siguieron, María Elena y Alejandro se encontraron cortados de la comunidad tan completamente como si hubieran sido exiliados físicamente a una isla desierta rodeada por mares de hostilidad. El tendero se negó a venderles suministros, citando preocupaciones morales que sonaban huecas viniendo de un hombre que había vendido whisky aguado a menores durante años y cobrado precios exorbitantes a las viudas desesperadas. El doctor no haría llamadas a casa, dejando claro que su juramento hipocrático tenía límites convenientes cuando se trataba de viudas caídas que habían osado buscar felicidad fuera de los confines asfixiantes de la respetabilidad. Incluso los niños habían sido advertidos de mantenerse alejados, como si María Elena llevara una enfermedad contagiosa que pudiera corromper sus almas inocentes, sus madres tirando de ellos hacia el otro lado de la calle, con miradas de disgusto, ensayado que habían perfeccionado en reuniones de costura dominicales. Pero, en lugar de quebrarlos como esperaba el pueblo, el aislamiento los fortaleció como hierro forjado en fuego hasta convertirse en acero inquebrantable. Trabajaron juntos para hacer que el pequeño rancho fuera autosuficiente, plantando un jardín más grande donde crecían chiles rojos que brillaban como rubíes, tomates gordos que reventaban de dulzura y frijoles que trepaban hacia el cielo, como escaleras hacia la libertad. Repararon el equipo viejo con manos pacientes y persistentes, encontrando maneras ingeniosas de prosperar sin depender de aquellos que los habían rechazado con tanta facilidad. Alejandro enseñó a María Elena a trabajar el cuero hasta que sus manos pudieron crear arreos que duraban décadas, obras de arte funcional que rivalizaban con las mejores creaciones de los maestros artesanos, mientras ella le mostró los secretos de sus remedios herbales heredados de su abuela, conocimientos ancestrales que valían más que el oro y habían sanado generaciones de dolencias, tanto del cuerpo como del alma. Y no estaban completamente solos en su exilio autoimpuesto, porque la bondad, como el agua, siempre encuentra su camino hacia donde es más necesaria. Un goteo constante de viajeros encontró su camino a la puerta de María Elena como pájaros migratorios siguiendo corrientes invisibles de esperanza. Vaqueros curtidos por años de trabajo duro en busca de empleo honesto y respeto genuino. Familias, jóvenes en movimiento hacia tierras más prometedoras, donde los sueños aún podían florecer sin ser pisoteados por la envidia. Personas marginadas como ellos que necesitaban un lugar de refugio temporal del mundo cruel que los había rechazado. Una mujer mayor, cuyo hijo ingrato la había echado por defender a una nuera mestiza de los insultos familiares. Un hombre con una pierna coja que ningún rancho quería contratar a pesar de su experiencia con caballos. Una familia de inmigrantes irlandeses que hablaba español entrecortado, pero ofrecía trabajo honesto a cambio de techo. Cada uno fue recibido con la misma hospitalidad generosa que había mostrado a Alejandro y sus compañeros esa noche tormentosa que había cambiado el curso de su destino para siempre. Lentamente, como flores silvestres, creciendo después de la lluvia en tierra que parecía estéril, una nueva comunidad comenzó a formarse alrededor del pequeño rancho, como círculos, concéntricos de confianza y apoyo mutuo, no una basada en juicio hipócrita y conformidad sofocante, sino en bondad mutua y aceptación verdadera que no dependía del color de la piel, el pasado de una persona o su capacidad de encajar en moldes estrechos. Era más pequeña
que la que habían dejado atrás, pero era más verdadera, más real, más viva, pulsando con la energía de personas que habían elegido el amor por encima del miedo. Una mañana dorada de octubre, 6 meses después de que la multitud del pueblo hubiera aparecido en su puerta como una invasión de langostas hambrientas de conformidad, María Elena se despertó para encontrar a Alejandro ya levantado, de pie en el porche con 2 tazas de café humeante que brillaban como promesas cumplidas en la luz temprana que pintaba el mundo de esperanza. ¿Alguna vez se arrepiente?, preguntó él, pasándole una taza con manos que ya no temblaban por la incertidumbre, sino que se mantenían firmes con la confianza del amor verdadero. María Elena consideró la pregunta mientras miraba la pequeña comunidad próspera que habían creado juntos con trabajo, sacrificio y fe inquebrantable. No, dijo finalmente, su voz clara como campanas de iglesia en aire puro. No me arrepiento de nada. Alejandro sonrió, una expresión que transformó su rostro marcado por cicatrices en algo hermoso y completo. Ni yo, murmuró, y en esas 2 palabras simples vivía toda una vida de gratitud y amor eterno.